La primera helada fuerte del otoño llegó a Crooked Creek el 9 de octubre, y llegó por la noche, sin viento que la anunciara. Por la mañana, la hierba en la llanura estaba blanca y tiesa hasta el borde del cielo. Cada poste de la cerca a lo largo de la línea de la sección llevaba un pelaje gris de hielo en su lado norte. El cielo de Dakota ese día era del color de la leche desnatada. Era enorme, y debajo no había nada que rompiera la vista, salvo el tanque de agua, el apartadero y el pueblo bajo y marrón. Thaddeus Brand llegó de Willow Knob a la 1, con su buen abrigo cepillado y su sombrero cepillado 2 veces. Se había afeitado esa mañana en el espejo de la cocina. Manejaba la navaja con la mano izquierda, como había aprendido a hacerlo todo. Le había llevado 19 minutos. Lo sabía porque el reloj de la estantería había dado la media hora cuando empezó, y había pasado del cuarto de hora cuando terminó, y ya tenía un trapo en los 2 sitios donde se había cortado. El pueblo ya estaba allí. Eso era algo con lo que no había contado. No se lo había dicho a nadie más que al jefe de correos, y el jefe de correos se lo había dicho a su mujer. Y para el sábado anterior, todo el mundo en Crooked Creek sabía que Brannock de Willow Knob había mandado a buscar una mujer al este. No salieron a decir que habían venido a mirar. Los hombres encontraron recados en el apartadero. Las mujeres encontraron asuntos en la ventanilla de la estación. Los hermanos Sneed se apoyaban en la rampa de carga con las manos en los bolsillos. No hacían nada en absoluto y no se molestaban en fingir lo contrario. «Ahí está», dijo el Sneed más joven. «Bien arreglado, 2 años viudo, y ahora se compra una por correo», dijo su hermano. Un hombre debería poder conseguir una esposa con su propia cara. No lo dijeron en voz baja. Tampoco lo dijeron en voz alta. Lo dijeron en el tono exacto que se oye a 30 pies en el aire frío. Es una habilidad que algunos hombres tienen y nunca usan para nada mejor. Thaddeus lo oyó. Pasó las riendas por el soporte del látigo, porque ya no podía atarlas a la antigua usanza, y bajó del carromato. A la mano izquierda le faltaban 2 dedos por debajo de la segunda articulación. Se los había llevado una cuerda de heno 3 veranos atrás, cuando el aparejo se balanceó y la soga se cerró sobre él. Esa era la mano que la gente veía. La derecha no tenía ninguna marca, y era la que lo había arruinado. La cuerda le había desgarrado algo en la muñeca que nunca se recuperó. Podía abrirla, pero no podía cerrarla con fuerza. Podía sostener un tenedor si no necesitaba sostenerlo mucho tiempo. No podía blandir un martillo. Y no había herrado un caballo desde el año en que murió su esposa. Secret Hand salió de la casa de comidas junto a la estación. Se quedó en la puerta con los brazos cruzados en el delantal. 10 hombres y ni un trabajo entre ellos, le dijo a nadie. Alguien debería escribir al periódico sobre la industria de este pueblo. Sneed más joven se rió y se miró las botas. Lyman Gates también estaba allí. Siempre estaba en todas partes. Llevaba un abrigo gris de ciudadano que había venido de una casa de Chicago. Se paraba donde pudiera ser visto sin parecer que quisiera serlo. Tenía la compañía de la zanja y la mitad de la tienda. Y 18 lotes en el lado norte que él llamaba la ampliación. Cruzó el andén con la mano extendida. «Señor Brannock», dijo, «mañana fría para esto». «Lo es. He oído que espera a una dama». «Así es». Gatis puso la mano en el poste a su lado. Miró a lo largo de la vía con la agradable paciencia de un hombre que tiene toda la tarde. «Entonces le deseo lo mejor, y lo digo en serio. Una casa necesita una mujer, pero sería un mal vecino si no dijera la otra cosa una vez más, ya que ambos estamos aquí. La oferta sigue en pie hasta el 1 de año. 1100 por el cerro y todo lo que hay en él. No es lo que valía el lugar en el 81. Es lo que vale seco. Sé lo que vale seco. El invierno lo decidirá si usted no lo hace», dijo Gatis amablemente. «Eso es todo lo que quiero decir. Preferiría que lo decidiera usted antes que el tiempo». Al final de la línea, pasado el terraplén, el tren silbó una vez para el cruce. El sonido llegó a través de la llanura helada, fino y pequeño. Todas las cabezas en ese andén se giraron, y luego, habiéndose girado, se recompusieron y se volvieron parcialmente. Así que todo el pueblo estaba allí, fingiendo mirar el tanque de agua. Thaddeus se quitó el sombrero y se lo volvió a poner. Había escrito el anuncio en julio, en la mesa de la cocina.
Fue después de que Abner le preguntara en la cena qué iban a hacer cuando se congelaran los últimos barriles. Lo había escrito de forma sencilla porque no conocía otra manera. Se busca mujer capaz para una casa y 2 niños en un rancho que no va bien. El hombre tiene 36 años, sano, salvo por sus manos, condiciones honestas. No se promete nada que no se pueda cumplir. Lo había releído 20 veces y casi lo había quemado 2 veces. 4 mujeres habían respondido. 3 habían preguntado por la casa. La cuarta había escrito 1,5 páginas con una letra pequeña y uniforme. Tenía 22 años. No le asustaba un país duro, decía, y podía aprender lo que no sabía. Su nombre era Cecily Marsh. Le había enviado el pasaje en un giro bancario a mediados de septiembre. No había dormido bien desde entonces. El tren entró pasando los corrales de ganado. Sus bielas martillaban y su chimenea expulsaba un humo marrón y plano hacia los lados en el frío. Se detuvo. El vapor bajó sobre el andén y se quedó allí. Por un momento, toda la multitud estuvo dentro de una nube blanca que olía a hierro caliente y carbón. El saco del correo fue descargado. 2 viajantes bajaron con sus maletines de muestras. Miraron el pueblo y no parecieron pensar mucho de él. Luego, nada. 10 segundos es mucho tiempo en el andén de una estación con tus vecinos mirando. 20 es más. Thaddeus estaba de pie con el sombrero en su mano derecha arruinada. Contaba los remaches de la puerta del vagón de correo. Detrás de él, el Sneed más joven dijo algo. Alguien resopló. «Bueno», dijo Gatty suavemente, «los vagones son duros para algunas personas». Entonces una mujer bajó los escalones del segundo vagón. Bajó de espaldas, como se hace cuando se entrega algo pesado detrás de ti. Y le decía algo al mozo mientras bajaba. Llevaba una maleta de viaje en un brazo. La dejó en las tablas y se dio la vuelta. Y el pueblo pudo verla bien. No tenía 22 años. Tenía cerca de 30. Era alta y se mantenía erguida, como la gente que ha pasado años trabajando con los brazos en alto. Su pelo era castaño ceniza, bajo un sencillo sombrero marrón sin pájaro ni cinta que nadie pudiera ver. Sus ojos eran de un suave azul grisáceo. Su abrigo era de buena lana, gastado en los puños, y remendado en un codo con puntadas tan pequeñas que había que estar cerca para verlas. Sus manos no eran las de una novia. Las uñas estaban cortas y cuadradas. Había un brillo de una vieja cicatriz de quemadura en el dorso de la derecha. La pequeña y pálida salpicadura que un hombre de ese país habría reconocido en cualquier parte si se hubiera molestado en mirar. Detrás de ella, en el vagón de equipajes, 2 hombres discutían con el guardafrenos sobre una caja. Era un baúl, con cinchas de hierro, de 4 pies de largo. Salió del vagón por un extremo y golpeó el andén con un sonido que detuvo la conversación. No sonaba como un baúl, sonaba como una caja fuerte. «Cuidado con la esquina», dijo la mujer. «La tapa no es la parte más fuerte». Miró a la multitud. Luego miró a los hombres y eligió a Thaddeus de entre los 20 sin preguntar a nadie. Algo en lo que él pensó durante mucho tiempo después. No era el hombre mejor vestido de allí. No era el más grande. Ella fue directamente hacia él, sobre las tablas heladas. Se detuvo a unos 4 pies de distancia y dejó su maleta en el suelo. «Señor Brand», dijo, «de Willow Knob». «Sí, señora. Mi nombre es Lina Ostrom». Lo dijo claramente y dejó que la frase quedara en el aire. «La señorita Marsh no está en este tren». El andén se quedó en silencio de una forma en que los andenes no suelen quedarse en silencio. Thaddeus oyó su propia voz salir firme, lo que le sorprendió más tarde. «¿Viene en el siguiente?» «No, señor, no viene en absoluto. Se casó con un operador de telégrafos en Fargo el martes. Lo siente». Me pidió que se lo dijera a la cara y no en una carta. Lina metió la mano en su abrigo y sacó un sobre doblado una vez. «Su giro está ahí. Todo menos $9.40. 40 centavos, que fue el flete de mi baúl. Se lo devolveré con el primer trabajo que haga». Él no lo cogió. La mitad del pueblo se había acercado 3 pasos, sin que nadie pareciera moverse. «Usted vino», dijo él, «para devolverme mi propio dinero».
Vine porque un hombre que paga un pasaje honesto merece una cara honesta, dijo Lena. Una carta habría tardado una semana y le habría dicho menos. Alguien en la rampa de carga se rió. No fue una risa amable. Fue el sonido que hace un pueblo cuando ha salido al frío esperando una cosa y obtiene algo mejor, y aún no sabe qué hacer con ello. Thaddeus miró el sobre. Luego miró el baúl con cinchas de hierro que dos hombres adultos habían dejado en las tablas. Y ahora estaban de pie a su lado, frotándose los brazos. «Usted no es la novia que pedí», dijo él. No lo dijo con dureza. Lo dijo en voz alta para saber si era verdad. Salió al aire frío frente a los hermanos Sneed, frente a Lyman Gates, frente a todo Crooked Creek. Quedó suspendido allí. Lena Astram le sonrió. Fue una pequeña sonrisa, y no duró mucho. Se levantó más de un lado que del otro, y por un segundo la hizo parecer la madre de alguien viendo a un niño explicar una ventana rota. «Entonces tuvo suerte», dijo ella. Nadie se rió de eso. El Sneed más joven abrió la boca y la volvió a cerrar. Secret Havland hizo un sonido corto en su puerta que convirtió en una tos. La cara de Gatis no cambió en absoluto, y eso fue una respuesta en sí misma. Miró a la mujer en las tablas, como un hombre mira una cerca que ha aparecido de la noche a la mañana en un lugar para el que tenía planes. «Señora», dijo Thaddeus, «no la entiendo. Usted anunció que buscaba una mujer capaz». Lena se agachó y recogió su maleta de viaje. Esa es la palabra que usó. Leí el periódico por encima del hombro de la señorita Marsh en el tren desde St. Paul. Y lo leí de nuevo en Jamestown. Y lo he estado leyendo durante 3 días. Es una buena palabra. Nadie me la ha exigido nunca sin querer empequeñecerme de alguna otra manera al mismo tiempo. Eso no es una respuesta. No, asintió ella. Es una razón. Aquí está la respuesta. No tengo a dónde ir. Y usted tiene un rancho que no va bien, lo cual fue lo suficientemente honesto como para imprimirlo en un periódico donde los hombres pudieran leerlo. Soy herrera, señor Brand. Mi padre fue Anders Austrom, de Fox Landing, y yo mantuve su taller durante 4 años después de su muerte. Y lo perdí en junio a manos de un hombre que poseía el terreno. Ese baúl son mis herramientas. Trabajaré por mi sustento y el techo hasta que los caminos me dejen ir en primavera. Ninguno de los dos le deberá nada al otro al final. Hubo un silencio que duró lo que un suspiro. «Usted es herrera». «Lo soy». Él miró el baúl de nuevo. «No ha habido un herrero en este condado desde el 82. «Lo sé». Pregunté en la ventanilla de la casa de comidas mientras le vendían su propio lugar por $1,100. Detrás de ella, uno de los hombres que había llevado el baúl se rió a carcajadas. No había nada de malicia en esa risa. Corrió por el andén y le dio la vuelta a todo el día. Gatis se apartó del poste en el que se había estado apoyando. «Señorita Austrom», dijo. «Lyman Gatis, soy dueño de la compañía de la zanja y de muchas otras cosas. Si descubre que el campo no le conviene, tengo un edificio para taller en el lado norte del pueblo. Está vacío y ya tiene chimenea. Lo recordaré». Lena dijo que lo dijo cortésmente. No lo dijo con calidez. Thaddeus había pasado 2 años leyendo el tono como otros hombres leen el tiempo, y oyó la diferencia. Y aún no sabía qué pensar de ello. El tren partió. La multitud, al no tener más excusas, comenzó a dispersarse. Las partes se llevaron la historia en 6 direcciones a la vez. Para la cena, no había una cocina en 12 millas a la redonda que no la supiera. Thaddeus guardó el sobre en su abrigo sin abrirlo. Luego fue a levantar el extremo del baúl. Puso su brazo bueno debajo y no pudo con el otro lado. Lena tomó ese lado. Lo tomó sin decir una palabra y sin mirarlo, como se toma el extremo lejano de cualquier cosa. Lo llevaron juntos a través de las tablas y lo pusieron en la caja del carromato. «¿Qué hay dentro?» «210 libras de mi padre», dijo ella. Se subió al asiento sola. No esperó una mano. El camino que sale de Crooked Creek va hacia el noreste, a lo largo de las líneas de sección. Y no hay nada que ver en él. Y eso no es lo mismo que decir que no hay nada allí. Thaddeus conducía. Conducía con las riendas enrolladas una vez alrededor de su muñeca derecha y sujetas con el talón de la mano. Era la única forma en que podía hacerlo. No lo explicó. Ella no preguntó.
Durante 2 millas, ninguno de los dos dijo nada. La escarcha había comenzado a derretirse en los lados sur de las cosas. La hierba yacía plana y de un dorado pálido en todas direcciones. A lo lejos, a la izquierda, una bandada de gallinas de la pradera se levantó de una hondonada y voló bajo y rápido a favor del viento. El cielo no tenía borde en ninguna parte. La gente de las zonas boscosas decía que les inquietaba. La gente de ese país decía, después de un tiempo, que no podían dormir en ningún otro lugar. Debería mirarlo ahora. Lina dijo que eso es lo que yo querría si fuera mío. Mire el lugar antes de decirme que todo está acabado. Todo el mundo le cuenta a un extraño lo peor primero, para que el extraño no pueda decírselo a ellos. Thaddeus soltó una risa por la nariz. Fue el primer sonido así que había hecho en mucho tiempo. El manantial está seco, dijo. Eso es lo peor de todo, y prefiero decirlo aquí fuera a que lo descubra en la casa. Había un manantial al pie del pasto inferior que daba de beber a 90 cabezas. Y nunca se secó en el año seco del 78. Daba 7 galones por minuto en un buen mes. Hace 2 veranos, empezó a salir lechoso. Para ese otoño era arena. Ahora es un lugar húmedo en la hierba con una caja dentro y nada saliendo. ¿Qué hay río arriba? Él la miró de reojo. Una cresta de grava. Mantuvo los ojos en el tiro. Y un corte a través de la cresta de grava que la compañía de la zanja voló en la primavera del 82 para llevar agua al pueblo. ¿A qué distancia? Media milla y un poco más. Lena le dio vueltas a eso. ¿Y se lo dijo? Se lo dije. Dejó que las ruedas traquetearan un rato antes de decir el resto. El señor Gatiss trajo un ingeniero de Yankton que se paró en mi manantial seco con un par de botas limpias durante un cuarto de hora. Dijo, el agua hace lo que quiere, y ningún corte de hombre puede hacer que haga otra cosa. Lo dijo con muchas palabras. Luego me escribió una carta diciendo lo mismo, y la carta era muy educada, y no devolvió ni una gota a la caja. Lena no dijo nada por un momento. ¿Cómo da de beber ahora? Barriles del arroyo, 2 millas de ida y vuelta, 4 barriles por carga, 2 viajes al día mientras el rebaño está en el terreno cercano. Con frío intenso, rompo el hielo en el propio arroyo y los llevo hasta allí. Pierdo un día de carne de cada cabeza cada vez que lo hago. En febrero no caminarán tan lejos. Entonces venderé lo que quede en pie a quien quiera llevárselo. El señor Gatiss tendrá sus 1100 y lo lamentará en voz alta a todo el mundo. Se oyó a sí mismo y se detuvo. Eso es más de lo que le he dicho a nadie en un año, dijo. Es lo más útil que alguien me ha dicho desde Fargo. Lena dijo, continúe. ¿Qué profundidad tiene la arena? Él giró la cabeza por completo y la miró. Me está preguntando la profundidad de la arena. Sí. ¿Por qué? Porque arena bajo un manantial seco no es lo mismo que tierra dura bajo un manantial seco. Ella dijo, una de ellas es una mala noticia. La otra es dinero en el suelo. Todavía no sé cuál tiene. Me gustaría verlo antes de decir algo de lo que tenga que retractarme. Thaddeus volvió a mirar al frente. El tiro continuó a su paso, y las ruedas hacían ese golpeteo hueco y resonante que las llantas de hierro hacen en el suelo helado 1 pulgada de profundidad. Y no respondió durante casi 1 milla. Luego dijo, hay 2 niños. Usted puso eso en el periódico. Lo hice. No puse que el niño tiene 11 años y no ha dicho una palabra amable a un extraño desde que murió su madre. No puse que la niña tiene 6 años y te entregará todo su corazón en unos 4 minutos. No puedo hacer nada por ninguno de los dos. Eso fue más de lo que había querido decir. Había querido decir que hay 2 niños y dejar que ella sacara sus propias conclusiones. ¿Cómo se llamaba? Karen. ¿Cuánto tiempo? 2 años el mes pasado. Fue la fiebre que subió por el camino del río en el 82. Se la llevó. Se llevó a la mujer de los Halverson y a un peón en la granja de los Kist. A mí no me llevó porque estaba en Jamestown con una carga de lana cuando la cosa se puso fea. Se ajustó las riendas en la muñeca. Volví el jueves. Eso es todo, y preferiría no contarlo 2 veces. Entonces no se lo pediré, dijo Lena. El cerro apareció en la llanura frente a ellos, bajo y largo.
con una franja de sauces al pie norte donde había estado el agua antigua. Había un granero con un buen techo y una mala puerta. Había una casa con una chimenea de estufa. Había un cobertizo detrás del granero, con una chimenea de piedra en un extremo y una puerta colgando de la bisagra superior. Lena se enderezó y miró ese cobertizo durante 100 yardas sin parpadear. ¿Qué es ese edificio? Ese era el taller de mi padre, dijo Thaddeus. Herraba sus caballos y la mitad de los del país antes de que el pueblo tuviera un herrero. Ahora no hay nada en él más que un fuelle que las ratas han roído. ¿Está el yunque dentro? El yunque está dentro, dijo. ¿Sobre un tronco o sobre un banco? Él redujo la marcha del tiro y la miró. Sobre un tronco de álamo, dijo. En 1871. Si puede decirme por qué, en nombre del cielo, esa es la pregunta, consideraré que estamos en paz, dijo. Lena Ostrom miró el cobertizo. Luego miró hacia atrás, a las 14 millas de hierba helada que habían cruzado para llegar allí. El cielo a lo largo del oeste había comenzado a tomar el color de una cerilla encendida. «Porque un banco se mueve», dijo ella. «Un tronco no. Un hombre que ponía su yunque en un tronco no estaba de paso». Los niños estaban en la puerta antes de que el carro se detuviera. La niña salió primero al frío sin abrigo, corriendo a toda velocidad con todo su cuerpo. Avanzó unos 10 pies y luego se detuvo en seco, porque la mujer en el asiento no era la mujer que tenía en su cabeza. El niño se quedó en el escalón. Tenía 11 años y era delgado de hombros. Tenía el pelo rubio arenoso de su padre y nada de su paciencia. Una mano permanecía en el marco de la puerta, como un hombre que sujeta una puerta cerrada. «Abner», dijo Thaddeus. «Birdie, esta es la señorita Astrom». «¿Dónde está la otra?» Abner dijo que se casó con otro en Fargo. Entonces, ¿quién es esa? Lena bajó de la rueda sola y se quedó en el patio con su maleta en la mano. «Ah, soy la que vino de todos modos», dijo. «Puedes llamarme señorita Astrom hasta que se te ocurra algo mejor». Birdie cruzó el resto del patio y se detuvo a un pie de distancia. Levantó la vista con la barbilla inclinada hacia atrás. «¿Eres tú la que se queda?» El patio se quedó en silencio. El caballo más cercano pateó una vez y resopló. «Me quedo hasta la primavera», dijo Lena. «Esa es la verdad, y es toda la verdad que tengo. No te diré una más grande para hacer este momento más fácil». Birdie pensó en eso. Luego tomó 2 de los dedos de Lena, sin pedir permiso a nadie, y la remolcó hacia la casa. Abner las vio venir. Se hizo a un lado para dejarlas pasar por la puerta, y no dijo ni una palabra. Miró a su padre por encima del hombro de la mujer con una expresión que Thaddeus no podría haber descrito en un tribunal y que entendió por completo. La casa tenía 2 habitaciones y un cobertizo adosado con un desván en la parte de atrás donde dormían los niños. Estaba limpia. Eso fue lo primero que notó Lena, y le dijo más de lo que el hombre le había dicho en 14 millas. Alguien barría ese suelo. Los platos estaban lavados. La estufa estaba ennegrecida. La leña estaba dentro. Las cortinas se habían lavado tantas veces que habían adquirido el color del té flojo. No había polvo en nada. Y no había nada en las paredes. Ni un muestrario, ni la esfera de un reloj, ni una foto de hojalata, ni flores secas en un frasco. Nada más que un clavo aquí y allá, con un cuadrado pálido a su alrededor, donde algo había colgado durante años y ya no colgaba. La puerta de la segunda habitación estaba cerrada. «Esa era nuestra», dijo Thaddeus desde detrás de ella. «Dejó la maleta de viaje en el suelo. Tiene sus cosas dentro. El niño entra allí a veces. Yo no». «De acuerdo. Tendrás el cobertizo. Tiene un tubo de estufa que lo atraviesa y una cama. La puerta se cierra. Le puse un cerrojo por dentro en septiembre». Dijo esa parte rápido, habiéndola practicado. Eso era para la señorita Marsh. Funciona igual para usted, señor Brand. Lena se dio la vuelta. «Siéntese un minuto. Quiero decir los términos en voz alta delante de los niños una vez, y luego me gustaría no volver a decirlos nunca más». Thaddeus se sentó a la mesa. Abner se quedó junto a la estufa con los brazos cruzados, y Birdie se subió al banco y cruzó los suyos de la misma manera, lo que nadie en esa habitación mencionó. «No soy vuestra madre», les dijo Lena. «No voy a intentar serlo,
y agradecería que nadie me lo pidiera. Vuestra madre es Karen Brand y no hay nadie ocupando su lugar. Soy herrera y he venido a trabajar. Los brazos de Abner permanecieron cruzados. Algo en su mandíbula se movió. Cocinaré porque alguien tiene que hacerlo y se me da bastante bien. Mantendré esta casa porque no soporto una sucia. Haré el trabajo de hierro de este lugar y cualquier trabajo de hierro por el que el condado pague. A cambio, obtengo mis comidas, esa cama y el uso del taller. Cuando los caminos se abran en primavera, nos miraremos y decidiremos qué es qué. Esos no son los términos de una esposa. No, señor, no lo son. Yo anuncié que buscaba una esposa. Usted anunció que buscaba una mujer capaz, dijo Lena. Leí ese periódico hasta que se deshizo. Escribió términos honestos, y yo le estoy dando los primeros términos honestos que le han ofrecido desde que lo escribió. Puede ponerme en el tren de las 2 mañana y sin rencores por ninguna de las partes. Thaddeus Brand miró sus propias manos sobre la mesa donde las había puesto. Pensó en los $1,100. Pensó en febrero y en el sonido que hacían los barriles de agua al vaciarse. Pensó en una mujer que había cruzado 1,100 millas para devolver un dinero que simplemente podría haberse quedado. «Quédese», dijo. «Entonces, eso está arreglado». Bertie descruzó los brazos. «¿Puedo ver dentro del baúl?» «Mañana», dijo Lena. «Con la luz del día. Las herramientas no son algo para mirar con una lámpara». Esa noche, después de que los niños subieran al desván, Thaddeus estaba junto a la estufa, tratando de quitar la tapa de la lata de café. La tenía apoyada contra su estómago con la mano izquierda, lo que quedaba de ella, y estaba trabajando el borde con la derecha, y la muñeca no se cerraba. La giró un cuarto de vuelta y la perdió. La giró un cuarto de vuelta y la perdió de nuevo. La tercera vez, la lata se cayó y rodó debajo de la mesa. Se quedó allí de espaldas a la habitación y con los hombros encogidos hasta las orejas. Lena no se levantó. Siguió con su aguja, le dejó arrodillarse y cogerla. Le dejó ponerla en el estante de la estufa a su propio ritmo. Solo entonces, sin apartar la vista del calcetín que estaba surciendo, habló. La bisagra de la puerta de esa tienda es una bisagra de correa con el pasador roto. ¿Tiene una varilla por algún lado o hago una yo? Hay una barra de material detrás de la puerta. De mi padre. Bien. Lena dijo, entonces mañana, este lugar tendrá una puerta que cierra. Haremos una pausa aquí por un momento. Si no quieres perderte nuevas historias, por favor, suscríbete al canal. Estaba en el taller a las 5 de la mañana, en la oscuridad, con un farol. El lugar había estado cerrado durante 12 años. El suelo de tierra estaba tan duro como un camino. Había 3 nidos de golondrinas en las vigas y un montón de paja en una esquina. Y un cráneo de coyote que alguien había puesto en el alféizar de la ventana como una broma hace mucho tiempo. La forja era un hogar de ladrillo con una campana, y la campana se había oxidado por la costura trasera. El yunque estaba sobre su tronco de álamo en medio del suelo. Lena dejó el farol y puso su mano plana sobre la cara del yunque, como pondrías tu mano en el cuello de un caballo que no has conocido. Eran 160 libras de hierro forjado inglés con una cara de acero. Alguien lo había mantenido aceitado durante un tiempo, y luego dejó de hacerlo. La cara tenía una capa de óxido rojo y una mala mella en el borde cercano. Sacó un trapo y una botella de queroseno y la limpió durante 20 minutos sin prisa. Luego abrió la bandeja superior del baúl. Había 41 herramientas en ese baúl y podría haber nombrado cada una de ellas en la oscuridad. Solo una estaba envuelta. Salió en un trozo de manta gris, un martillo de mano de 2,5 libras con un mango de nogal que su padre había tallado él mismo. El cuello del mango estaba quemado y negro por 40 años de hierro caliente. En la parte plana de la cabeza, grabadas con un punzón de letras, había 2 letras. O. Anders Astrom había hecho ese martillo a los 19 años para su propia prueba de oficial. Era lo único del taller de Fox Landing a lo que el hombre que poseía el terreno no podía ponerle precio. Porque Lena había salido por la puerta con él dentro de su abrigo. Lo desenvolvió y lo dejó sobre el yunque. Luego dobló la manta y no volvió a mirar a ninguno de los dos durante un rato. Debajo de la bandeja inferior del baúl
Había un rollo de lona atado con un cordón de bota. No lo desató. No se había desatado desde junio. Luego miró el fuelle, y el fuelle estaba acabado. Era una gran cosa de cuero de doble pulmón del tamaño de un cerdo, y las ratas habían estado en los pliegues. Y cuando levantó la palanca, el cuero se rasgó a lo largo de toda la costura, con un sonido como el de una página al romperse. Lena se quedó de pie y lo consideró. Luego fue al cobertizo del carro y volvió con una bota. Era una bota de transportista rota por la parte de atrás que alguien había tirado en una esquina en otra década. Le cortó la parte superior con su propio cuchillo. En la tercera bandeja del baúl tenía hilo encerado, una aguja curva, una lesna. Se sentó en el tronco con la espalda contra el yunque. A la luz del farol, en el frío, cosió un parche de cuero de 2 pies de largo y 140 puntadas. No era bonito, pero contenía el aire. A las 6 tenía un fuego. No había carbón. Quemó hierba retorcida y un celemín de viejo carbón de álamo de un barril. Era un fuego pobre. Se las arregló. A las 7:20, por primera vez desde 1872, el yunque de Willow Knob sonó. En la casa, Thaddeus Brand se despertó de golpe, porque el sonido era incorrecto. Se quedó tumbado en la oscuridad y escuchó. Volvió a sonar. Una nota doble, dura y brillante, hierro sobre hierro. Luego el pequeño golpe de rebote que todo herrero del mundo hace, sin saber que lo hace. Había oído ese sonido todas las mañanas de su infancia. Lo había oído desde ese mismo edificio, de un hombre que llevaba 12 años muerto. Y no esperaba volver a oírlo en su vida. Se puso los pantalones y salió al patio en mangas de camisa. El este apenas comenzaba a clarear. La puerta del taller estaba abierta con la luz naranja dentro. Dentro, la mujer estaba en el hogar, con una barra de hierro en el fuego y la cara vuelta. Abner estaba de pie fuera de la puerta con su abrigo. El niño había salido del desván sin despertar a nadie. Estaba de pie en el patio helado a las 7:10, mirando fijamente esa puerta. Y había salido con tanta prisa que tenía una bota en el pie equivocado. Ninguno de los dos vio al otro durante 1 minuto. Luego Abner dijo sin darse la vuelta: «Es el pasador de la bisagra. Está haciendo el pasador de la bisagra. Lo sé. El yunque del abuelo. Sé que está dentro». Lina sacó la barra del fuego. El extremo era del color de un albaricoque. La colocó en el cuerno y la golpeó 4 veces. El sonido resonó sobre la hierba helada y volvió desde el granero. A 1 milla de distancia, un perro empezó a ladrar. A las 8, la puerta del taller colgaba de 2 bisagras y se cerraba como un libro. Al mediodía, había revisado el carro. La llanta delantera cercana había estado suelta durante 1 año, y Thaddeus lo sabía. Y sabía que una llanta suelta es algo que un hombre no puede arreglar con una sola mano. La cortó, la recalcó, la soldó en el fuego y la encogió de nuevo sobre las pinas con agua. El vapor subió en el aire frío como una señal de humo. Abner sostenía el cubo de agua. No se le pidió que sostuviera el cubo de agua. Lo cogió cuando fue necesario y lo dejó cuando no lo fue. Una vez Lena dijo: «Un poco a la izquierda». Él lo movió 4 pulgadas a la izquierda. Luego miró al suelo para que nadie pudiera ver su cara. Birdie trajo una muñeca con un brazo de porcelana roto y se quedó esperando con ella hasta que alguien tuvo tiempo. «Eso no es hierro», le dijo Lena, «pero está roto». Lina se limpió las manos en el delantal, cogió la muñeca y miró la rotura durante un buen rato. «Tráeme la harina», dijo, «y un trozo de la camisa vieja de tu padre, si tiene una, que ya no se pueda remendar. Pasta de harina y una venda. Aguantará si eres cuidadosa con su brazo durante 4 días». «4 días», dijo Birdie, y se fue a contarlos con los dedos. Esa tarde, la niña entró del granero sosteniendo la muñeca extendida con ambas manos, como algo que podría derramarse, y anunció a la habitación que el brazo estaba arreglado. Nadie en esa cocina se rió de ella. Esa fue la segunda cosa que Lena notó de la casa. La noticia salió de Crooked Creek más rápido de lo que cualquier hombre en ese camino podría cabalgar. El jueves, Ivor Wist subió por el camino con su equipo de carga y un balancín roto sobre las rodillas.
Wist era un noruego de cuello de toro que transportaba mercancías entre el apartadero y 4 condados, y había estado en Willow Knob exactamente 2 veces en 10 años. «Dicen que tienes un herrero aquí», le dijo a Thaddeus. «Lo tenemos». «Dicen que es una mujer». «Lo es». Quist lo masticó. Luego bajó y llevó el balancín roto al taller. Lena lo miró y le dijo que era una mala soldadura desde el principio. Había estado esperando 8 años para romperse por donde se rompió. «¿Cuánto cuesta?», dijo Quist. $1.25. Y no se volverá a romper por ahí. En el pueblo es $1 justo. El pueblo está a 31 millas de aquí. Además, el hombre de Jamestown es el que le puso esa soldadura. Quist se rió a carcajadas. Pagó el $1.25 en monedas. Llevó el balancín reparado a su carro y se lo contó a 6 personas antes del anochecer. Después de eso, vinieron. Vinieron para errar, sobre todo porque no había habido un herrero en el condado desde que el último se fue a trabajar a los talleres del ferrocarril en el 82. Y el yunque más cercano estaba a 31 millas al este. Vinieron con puntas de arado para afilar y cajas de carro para atornillar. Y una barra de hoz con 4 secciones rotas. Una mujer de la granja de los Halverson trajo una puerta de estufa con una orejeta de bisagra quemada. Se quedó en la puerta del taller durante 1 hora mirando, sin decir nada. Al final, dijo que su madre en Noruega había herrado caballos en una guerra. Lena fijó sus precios en lo que valía el trabajo y no los movió, en efectivo o a cambio, sin crédito. Escribía los trabajos en la tabla encalada junto a la puerta con tiza y los borraba cuando estaban pagados. La primera semana ganó $17.80. Puso $9.40 en un sobre y lo dejó sobre la mesa frente a Thaddeus en la cena. «Ese es el flete de mi baúl», dijo. «Estamos en paz». Thaddeus miró el sobre durante un largo momento. «Llevas aquí 12 días». 12 días es lo que tardó. Él no lo tocó. Abner, al final de la mesa, miró del sobre a su padre y de vuelta, y siguió comiendo con la particular sonoridad de un niño que está escuchando todo. «Señorita Astrom», dijo Thaddeus finalmente, «no he pagado un salario a un hombre desde la primavera del año pasado. Soy el único en este condado que no debe nada a la tienda. Y la razón es que no he comprado nada en la tienda. Ahora hay dinero en mi mesa que no he ganado y que no puedo igualar. No se le está pidiendo que lo iguale». Él dejó su tenedor. Ese es exactamente el problema. Cogió el sobre con la mano izquierda y se lo guardó en el bolsillo de la camisa. Luego salió a ver el ganado. Estuvo mucho tiempo en la oscuridad junto a la cerca cercana, escuchando masticar a 91 cabezas de ganado seco. Cada gota de su agua salía de un barril que no podía levantar solo. El último domingo de octubre, pidió que le mostraran el manantial. Bajaron en el carromato, los 3, con Abner en la parte trasera y una pala y una azada en la caja. A Birdie la habían dejado con la muñeca y órdenes estrictas. El pasto inferior se extendía 600 acres a lo largo de un pliegue poco profundo en el terreno, y en la cabecera del pliegue había un grupo de sauces grises y quebradizos. Esa era la señal. El sauce no crece donde nunca ha habido agua. Debajo de los sauces, el suelo estaba lleno de montículos y muerto, con un borde de vieja costra blanca de sal donde había estado el arroyo, y en medio de él había un cuadrado de tablones podridos de 2 pies por lado. «Esa es la caja», dijo Thaddeus. «Mi padre la puso en el 74. Había una tubería que salía de la esquina inferior hacia un abrevadero, y el abrevadero está allí, bajo la hierba». Lena bajó y caminó alrededor de la cabecera de los sauces 2 veces sin decir nada. Luego cogió la pala y abrió la caja. Salió llena de arena gris hasta 4 pulgadas del borde. La sacó con la pala y la extendió sobre la hierba en una línea. Abner observó cómo crecía la línea. Después de un rato, cogió la azada y empezó a trabajar el borde sin que se lo pidieran. A 2 pies de profundidad, la arena se oscureció y empezó a rezumar. A 3 pies de profundidad, había agua estancada en el agujero. Y entraba lentamente, y entraba sucia. «Ahí está», dijo Thaddeus. Tenía las manos en los bolsillos, que era donde las metía cuando había trabajo delante de él que no podía hacer. «Hace eso.
Correrá durante un día. Para el martes, estará de nuevo cerrada por la arena. ¿Siempre ha sido esta arena? No. Lina cogió un puñado de la tierra extraída del montón y la hizo rodar en su palma. La humedeció con el agua del agujero. Luego la extendió plana. «Mire eso», dijo. «No solo mire, cójalo». Thaddeus cogió un poco torpemente con la mano izquierda. «Eso no es arena de río», dijo Lena. «La arena de río es redonda. Cada grano en este agujero tiene una esquina. Eso es roca rota, y no ha viajado lo suficiente como para perder sus bordes. Y es del mismo color que el corte en esa cresta. Llevo 3 semanas sacando esa arenilla de las pezuñas de los caballos. Está en el camino. Está en el talud de la zanja. Está en el pelo de cada animal que camina por el lado norte de este lugar. Salió de un agujero de voladura. Abner había dejado de trabajar. Estaba de pie con la azada en ambas manos mirando a su padre. El ingeniero de Yankton dijo, «El agua hace lo que quiere. El agua hace exactamente lo que quiere». Ese es todo el problema. Lena se limpió la mano en la falda. El agua en este país no corre por la superficie. Corre por debajo, a través de la grava, y sale donde la grava se estrecha. Su padre no eligió este lugar porque le gustaran los sauces. Lo eligió porque el agua ya estaba aquí. Alguien cortó una zanja a través del estrechamiento media milla más arriba en la ladera. El agua fue a donde estaba el nuevo agujero. Se llevó la roca rota consigo. Y llena su caja cada 3 días con la evidencia. El viento sopló a través del pasto y empujó los sauces muertos. ¿Se puede arreglar? Todavía no lo sé, dijo Lena. Quiero ver el corte. Subieron por la cresta con la luz baja de la tarde. La zanja de la Compañía de Agua y Tierra, de Crooked Creek, corría por el lado norte. Tenía 4 pies de ancho, y corría clara y llena en el frío. Llevaba agua hacia el pueblo, hacia los 18 lotes de Gatis, hacia una ampliación que aún no se había construido. En el corte, la zanja atravesaba la cresta de grava en una muesca de 12 pies de profundidad. Todavía había grava fresca en ambas orillas de la voladura de 2 años antes, gris y afilada, y con vetas de color óxido. Un hombre con un abrigo de piel de oveja trabajaba a lo largo de la orilla con una pala, limpiando la zanja. Se enderezó cuando los vio. «Buenas tardes», dijo. «Buenas tardes, Sten», dijo Thaddeus. Sten Olarude miró a la mujer y luego a la cresta, y luego encontró algo que hacer con su pala. «Está trabajando hasta tarde en el año», dijo Lena. «Se llena. Todo este tramo se llena de arena cada semana desde el corte». Olarude lo había dicho 40 veces sin resultado, y salió sin emoción. «Ya he paleado las mismas 80 varas 3 veces desde la cosecha. El señor Gatis dice que se asentará en 1 año o 2. ¿De dónde viene la arena?» «De la grava». Olarude señaló con la barbilla la muesca. «Entra por ahí, donde la orilla resuma. Hay una veta húmeda que cruza toda la cara. Se puede ver. Toda esa colina tiene agua». Lena fue y se paró frente al corte y lo miró durante mucho tiempo. Había una banda oscura a través de la grava en bruto, a la altura de la cintura, goteando en el frío, con una barba de hielo ya formándose debajo. Volvió y se subió al asiento. No dijo lo que estaba pensando. Tampoco lo dijo esa noche. Lo dijo 4 días después en la mesa de la cena en 7 palabras. «Esa colina está llena de agua». Dijo toda, no solo su zanja. El pueblo dijo lo que dicen los pueblos. Tardó 3 semanas en llegar a un punto de ebullición, y llegó a oídos de Lena de forma indirecta, a través de la única persona dispuesta a decírselo a la cara. Sigrid Havland regentaba la casa de comidas en la estación, y la había regentado desde que su marido fue asesinado por una locomotora de maniobras en 1879. Tenía 51 años, era robusta como una puerta y tenía la única lengua honesta del condado. Lina había traído una carga de herramientas de herrar para trabajar en los equipos de carga en la librea. Se detuvo a tomar un café a las 10. Sigrid dejó la taza, se sentó en el banco de enfrente y se cruzó de brazos. ¿Quieres oírlo o quieres que te sorprenda en una tienda? Lena dejó la taza. Dilo. Te tienen viviendo ahí fuera con un hombre y sin anillo y 2 niños en la casa para verlo. Sigrid lo enumeró con los dedos. La señora Bissell de la casa parroquial dice que es un escándalo. Los chicos Snee dicen que es otra cosa.
Les he dicho lo que le pasará al próximo que lo diga bajo mi techo. Y el señor Gatis no dice nada en absoluto, con una voz que se puede oír al otro lado de la calle. Gatis. Gatis es a quien hay que vigilar. Los demás solo hablan. Secret se reclinó. Entró el martes y le dijo a 2 hombres de la oficina de tierras de la manera más amable posible que era una lástima que una mujer de su habilidad estuviera atada a un lugar que se venderá en primavera. Luego les invitó a cenar. Lena giró la taza sobre la mesa. ¿Qué lo arreglaría? Nada arregla las habladurías. Una boda lo calla. Secret se levantó para atender la estufa. Eso no es un consejo. No doy consejos. Me he casado una vez y he enterrado una vez y sé exactamente lo que cuestan ambas cosas. Volvió con la cafetera. Diré esto. Sin embargo, ese hombre era alguien hace 5 años. Transportaba lana. Tenía un nombre. Podía poner una herradura a un caballo en 8 minutos. Cuando la cuerda le quitó las manos, este pueblo decidió que estaba acabado, y ha estado muy cómodo con esa decisión desde entonces. Siegfried sirvió. Has hecho mucho ruido ahí fuera en el último mes. A algunas de estas personas les gustaría recuperar la vieja historia. Lena cabalgó a casa en el frío con las herramientas en el suelo del carro y pensó en ello durante las 14 millas. Pensó en ello esa noche, y al día siguiente, y al día después. No consultó a nadie, que era la forma en que había tomado todas las decisiones desde que tenía 25 años. El jueves por la noche, entró en la cocina después de que los niños subieran al desván. Se sentó frente a Thaddeus y dijo, «Voy a decir algo mal. Déjame llegar al final antes de que hables». Él dejó la correa del arnés que no había podido abrochar. «Hay habladurías en el pueblo sobre esta casa», dijo Lena. «No me importa lo que un Sneed piense de mí. Me importa que tu hija estará en esa escuela en 3 años con las hermanas de esos mismos chicos. Y me importa que Lyman Gates lo esté usando. Porque un hombre que puede hacerte parecer tonto, puede hacerte parecer arruinado. Y un hombre que parece arruinado, se compra barato. Sé lo que están diciendo. Lo sé desde hace una semana. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Porque la respuesta a eso es una propuesta de matrimonio, dijo él, y no tengo nada con qué casarme con una mujer. La estufa chasqueó. Afuera en la oscuridad, los caballos se movieron en el corral. Tienes una casa, 2 niños, 91 cabezas de ganado y el mejor yunque de este condado, dijo Lena. Yo tengo un lugar que desaparecerá en febrero, y manos que no pueden sostener una cuerda. Tienes un oficio. Podrías estar en un pueblo en cualquier lugar entre aquí y St. Paul para el 1 de año con tu propio taller. Thaddeus la miró directamente. Lo que le costó. No te pediré que te ates al fondo de esto. Si te lo pidiera, podrías decir que sí por sensatez. Y entonces estarías aquí en 5 años, sabiendo lo que te costó. Ya he visto a una mujer envejecer en esta casa una vez. Eso fue lo máximo que había dicho de una vez desde el andén. Lena se quedó pensando. De acuerdo, dijo. Entonces te lo pediré yo, señorita Astram. Señor Brannock, me lo han pedido 2 veces en mi vida, y dije que no 2 veces. Y ambos querían una esposa para el taller, no para ellos mismos. Sé exactamente lo que eso vale. Puso las manos planas sobre la mesa. No te lo pido por lástima, y me gustaría que lo oyeras claramente, porque la lástima es lo único en este mundo que no puedo soportar. Te he visto mantener a 2 niños alimentados, limpios y educados durante 2 años, con un par de manos que no funcionan. Cualquier hombre puede ser fuerte. Ni uno de cada 50 puede ser constante después de haber sido quebrado. Se sentó y miró la mesa entre ellos. Di que no si es no, dijo Lena. Seguiré errando tus caballos. No es no. Entonces, ¿qué es? Se levantó y fue a la ventana. Se quedó de espaldas a ella y pasó un rato antes de que hablara. Iba a decir que te casarías con un lugar seco, dijo. Pero esa no es la verdadera razón. Si dices que sí, y el lugar se pierde de todos modos, entonces me habré llevado lo único bueno que le ha pasado a esta familia en 3 años junto con el resto. Ese es mi riesgo. Sí, dijo él. He notado que todo lo es. Se casaron el 10 de noviembre en la sala principal de la casa parroquial de Crooked Creek a las 4 de la tarde en 22 minutos. Secret Haviland fue testigo.
Everest estuvo al otro lado con un abrigo que no le cerraba por delante. Birdie llevaba una cinta en el pelo y no llevaba nada, y estaba furiosa por ello. Abner se quedó junto a la puerta con los brazos a los lados y miró al suelo de principio a fin. Cuando terminó, salió y se quedó junto a los caballos. No hubo cena ni pastel. Secret les dio café y media tarta y no aceptó ni un centavo por ello. De camino a casa, en la oscuridad, con los niños dormidos bajo una manta en la caja del carro, Thaddeus dijo: «Lena, sí, esa es la primera vez que lo digo. Lo sé», dijo ella. Lo conté. 3 días después de la boda, le midió la mano. Lo hizo en la mesa del desayuno sin ninguna ceremonia, que era la única forma en que se podía haber hecho. Se acercó por detrás de él con un trozo de cuerda suave y dijo: «Dámela». Él se la dio. Envolvió la cuerda 2 veces alrededor de la palma y una vez alrededor de la muñeca. Luego la cortó con su cuchillo en los 2 lugares. «¿Para qué es eso?» «Para nada todavía», dijo Lena, y se guardó la cuerda en el delantal. Pasaron 10 días. Hubo un periodo de tiempo muy crudo a finales de noviembre, cuando el frío bajó del norte y se quedó. Los barriles se congelaron en el carro. Pasaba 4 horas al día llevando el ganado al arroyo y de vuelta. El 2 de diciembre, ella entró en la cocina a la hora de la cena y puso algo sobre la mesa frente a él. Era una horca para heno. Eso es lo que parecía. Pero el mango no era un mango recto de fresno. A 8 pulgadas de la cabeza, la madera se había insertado en una manga de hierro forjado. La manga llevaba una empuñadura con forma que subía y se inclinaba en ángulo, con un brazalete de cuero suave remachado y una hebilla en el exterior. «Pasa la mano por él», dijo Lena. Thaddeus lo miró por un momento. Luego lo hizo. El brazalete le sujetó el antebrazo justo debajo de la muñeca. La empuñadura se asentó en el talón de su palma, donde estaba la fuerza, en lugar de en los dedos, donde no estaba. Cerró lo que le quedaba de mano alrededor de ella. La horca no giró. Se levantó de la silla y levantó la horca de las tablas. Y subió tan fácil como cualquier cosa que había manejado en 3 años. Apoyó las púas y se apoyó en ella, y la muñeca que no se cerraba no tuvo que cerrarse. Birdie había dejado de masticar con la cuchara a medio camino, y nadie en esa cocina pensó en decirle que continuara. «No es una cura», dijo Lena. «Es un mango. La mano no va a volver, y no te insultaré fingiendo. Pero no hay ninguna ley que diga que una herramienta tiene que tener la forma que tenía en el catálogo». Thaddeus estaba de pie en su propia cocina, sosteniendo una horca para heno, y no podía hablar. «Hay un gancho para cuerdas en el taller con el mismo patrón», continuó Lena. «Y si me dejas tu silla de montar por un día, puedo ponerle una correa en el pomo. Te permitirá dar vueltas con el talón de la mano. Esa quiero probarla antes de confiar en ella». «¿Cuánto tiempo llevas con esto?» 10 días. Me llevó 4 intentos. La primera manga era demasiado pesada, y la segunda te cortaba la vena, lo que habrías descubierto en 1 hora. Empezó a recoger los platos. «Come antes de que se enfríe». Salió esa tarde y lanzó heno durante 2 horas con sus propios brazos por primera vez desde el verano en que la cuerda se lo llevó. Abner lo observó desde la puerta del granero durante mucho tiempo. Luego entró en el taller donde Lena estaba forjando un perno para el brocal del pozo y se quedó allí hasta que ella levantó la vista. «¿Sabías que funcionaría?», dijo él. «No. ¿Y si no hubiera funcionado?» «Entonces habría hecho un quinto», dijo Lena. «Pásame ese aplanador». El niño se acercó y se lo entregó. Se quedó. Después de un rato, dijo lo que había venido a decir. Él no era así antes. Lo sé. Solía cantar. Abner se lo dijo al suelo del taller. No muy bien. Y podía subirme al caballo gris con un brazo. Cuando mamá se enfermó, se sentó con ella toda la noche, todas las noches. Luego fue a Jamestown, porque necesitábamos el dinero, y ella dijo, «Ve». Ella murió el miércoles. Él volvió el jueves. La voz del niño no se quebró, simplemente se volvió plana. Como la voz de un niño cuando ha decidido de antemano no llorar. Todo el mundo en este condado piensa que no estuvo aquí. Estuvo aquí. Estuvo aquí todas las noches durante 7 semanas. Lina dejó el hierro sobre la cara del yunque. Abner dijo,
¿Sabe él que tú sabes eso? No. Entonces debería saberlo. La cosecha de hielo en Crooked Creek se cortó la segunda semana de enero en el estanque profundo debajo del terraplén donde el ferrocarril había tomado tierra. Era lo único en todo el año que todo el condado hacía junto. Todas las neveras de 4 municipios se llenaban de ese estanque. La casa de comidas, el hotel, los 2 salones, la lechería en el apartadero y 40 granjas. Los hombres cortaban con largas sierras de hielo de un solo mango. Marcaban el campo en cuadrados con un marcador tirado por caballos. Hacían flotar los bloques por un canal abierto hasta la rampa con largos ganchos para hielo. Cada una de esas sierras es una pieza de hierro que vale 5 veces más afilada que sin afilar. En los 4 días antes del corte, 26 sierras de hielo llegaron al taller de Willow Knob. Lena las ajustó y afiló todas. Trabajó desde el amanecer hasta el anochecer con un tornillo de banco, 3 limas y un martillo de asentar. Cobró 40 centavos por pieza y no rechazó a nadie. Hizo que Abner llevara la cuenta con tiza en la pizarra. 26 sierras, dijo Thaddeus, la última noche en la puerta del taller. No hay 26 familias en este condado que me hayan hablado desde el 83. No han dejado de hablarte, dijo Lena sin levantar la vista de la lima. Han dejado de saber qué decir. No es lo mismo, se arregla de la misma manera, un trabajo a la vez. Giró la sierra en el tornillo de banco y empezó por el otro lado. La mañana del corte amaneció clara y dura, 10 bajo cero al amanecer. Con toda la llanura de un blanco azulado y el hielo del estanque de 22 pulgadas de espesor. A las 8 había 60 personas allí abajo. Los caballos echaban vaho. Las sierras se hundían en el hielo con ese largo sonido húmedo y cortante. Un hombre por sierra. Y los bloques subían por la rampa y se iban en carros empacados en paja. Birdie repartía café de la tetera de Secret con la gravedad de un general. Abner trabajaba con un gancho para hielo en el canal con los chicos mayores. Y ni una vez miró para ver si alguien lo estaba observando. A las 10, un caballo se cayó. Fue el caballo de la izquierda del equipo de los Halverson, retrocediendo un trineo demasiado cerca del canal abierto. El hielo cedió en el borde. El animal se hundió en el agua hasta los hombros, sujeto por el arnés y el trineo sujetando el arnés. Los caballos se ahogan en unos 4 minutos en esa situación. Se llevan a un hombre con ellos si hace lo incorrecto. Todo fue muy rápido entonces y salió bien. Vale la pena decirlo porque no siempre es así. Thaddeus llegó primero. No podía sostener una cuerda, así que no tocó la cuerda. Se puso en la cabeza del caballo sobre el hielo sólido, con un abrigo sobre los ojos. Le habló. Le sostuvo la cabeza con la correa de su brazalete de antebrazo enganchada en la carrillera y evitó que el animal se agitara. Nada más de lo que pasó en ese estanque importó ni la mitad. Lena cortó el trineo. Se metió hasta la rodilla en esa agua con un hacha y cortó los tirantes en el balancín. Y salió de nuevo en 20 segundos. Twist y 2 de los Halverson le pusieron una cuerda en el collar. Abner ató el nudo corredizo para ellos porque era el que estaba más cerca y porque se lo había enseñado en un taller una mujer que no lo consideraba un trabajo para hombres. Lo ató bien a la primera. Sacaron el caballo por la rampa con un segundo equipo. Se quedó temblando y resoplando sobre el hielo compacto. Alguien le puso una manta de caballo encima. Alguien más le tiró un cubo de grano delante. Y el animal comió como si no hubiera ocurrido absolutamente nada. Secret Hoffland le entregó a Lena una taza de café y miró su falda mojada que ya se estaba poniendo rígida. «Querrás cambiarte eso antes de que se te congele». Dijo que es un largo camino hasta la casa desde donde quiera que esté el médico. Lena fue y se cambió. Cuando volvió, el viejo Halverson estaba cruzando el hielo hacia su marido. Se quitó el sombrero delante de toda la cuadrilla. Luego le estrechó esa mano derecha arruinada como si no le pasara absolutamente nada. Lyman Gates había estado en la orilla desde las 8 con un par de zapatos de ciudad. Bajó al mediodía, cuando la multitud estaba alrededor del fuego y el café. Exactamente en el momento en que la mayor cantidad de gente podía oírlo. «Señora Brannock», dijo, «eso estuvo bien hecho.
Fue el caballo el que hizo la mayor parte, dijo Lena. Quiero decir una cosa. Prefiero decirla delante de todo el mundo que tener que repetirla mal. Gar se giró para que su voz se oyera por encima del fuego. El taller en el lado norte del pueblo es suyo si lo quiere. Alquiler gratuito durante 2 años. Pondré un fuelle nuevo, un stock de carbón y una segunda forja, y la compañía pasará su propio trabajo por su puerta. Las herramientas de la zanja, las raspadoras, cada punta de arado en la ampliación. Es la única herrera entre aquí y Jamestown, y este condado va a crecer, nos guste a algunos o no. 60 personas se habían quedado en silencio. Era una buena oferta. Todos allí sabían que era una buena oferta. Eso es generoso. No es generoso. Es un negocio, que es mejor. La generosidad se agota. Gata sonrió. Solo diría esto. Un oficio como el suyo no pertenece al fondo de un pasto seco. Al hierro no le importa de quién es el nombre en la puerta. No, dijo Lena. Pero a mí sí. Lo dijo amablemente. No levantó la voz en absoluto. Se volvió hacia el fuego y le pidió a Sigrid la cafetera. La conversación se reanudó a su alrededor. Gati se quedó allí 3 segundos completos con la mano extendida hacia una conversación que se había cerrado. Todavía estaba allí cuando Ivor Quist, a 20 pies de distancia, dijo lo que lo cambió todo. Están perforando pozos en el Enale. Quist le dijo a nadie en particular, calentándose las manos. 60 pies y sale por la tubería. Un hombre allí dio de beber a 400 cabezas todo el verano pasado de un agujero por el que podrías meter el brazo. Lyman Gates no hizo nada feo. Eso era lo que tenía. Daba el siguiente paso razonable y el siguiente. Y al final de una línea de pasos razonables, un hombre estaba de pie en un patio seco sin nada. El 19 de enero, la compañía de agua y tierra, de Crooked Creek, compró el cuarto de Olerud. Stein Olerud obtuvo un precio justo. Se lo dijo a Thaddeus él mismo en el camino, de pie junto a la rueda cercana con la cara del color de una pared. Tenía una esposa, una mala espalda, $600 de deuda en la tienda. Aceptó el dinero. Cualquier hombre vivo lo habría aceptado. El cuarto tenía el cruce del arroyo. También tenía el camino de 2 varas de ancho desgastado, desde el 76, que el ganado de Willow Knob recorría para beber en los meses en que el manantial estaba cerrado y los barriles se congelaban. El 22, una cuadrilla del pueblo levantó 3/4 de milla de alambre nuevo a través de la cabecera de ese camino. Thaddeus cabalgó hasta allí y lo miró durante mucho tiempo. No había nada malo en la cerca. Era una buena cerca en el terreno de la compañía, tensa y cuadrada, con las grapas bien clavadas. Volvió al anochecer y se sentó a la mesa sin quitarse el abrigo. Han cerrado el camino. Lena dejó el plato delante de él. ¿Y eso qué deja? 9 millas de rodeo por la línea de sección sobre hielo, 2 veces al día, con 91 cabezas. Thaddeus se miró las manos. Puedo hacerlo durante 2 semanas. Luego empiezan a perder peso y una vaca delgada en febrero es una vaca muerta en abril. Abner estaba junto a la estufa con el atizador en el puño. ¿Podemos cortarlo?, dijo el niño. No, dijo su padre. No podemos cortarlo, y no te acercarás a él. Y te diré por qué. El día que un brand corte un alambre, es el día que esto deja de ser algo que nos están haciendo a nosotros. Entonces es algo que nos estamos haciendo unos a otros, y ellos tienen 40 hombres y un abogado. Bertie preguntó si las vacas estarían bien. Sí, dijo Thaddeus, porque no había nada más que decirle a una niña de 6 años en la mesa de la cena. Nadie comió mucho. Tarde esa noche, Lena salió al taller con el farol e hizo lo que había estado posponiendo desde junio. Levantó la bandeja inferior del baúl, sacó el rollo de lona y desató el cordón de la bota. Se abrió sobre la cara del yunque, 16 hojas de papel grueso, suaves como tela en los pliegues, cubiertas de borde a borde, con una letra pequeña y cuadrada. Su padre había dibujado cada trabajo que hizo que valiera la pena dibujar. Una bisagra de puerta patentada, un freno de carro, un par de pinzas para hielo, dimensionadas a la 8ª parte de 1 pulgada. La 4ª hoja era una punta de lanza para un pozo de arena. Había hecho media docena de ellas en el verano de 1879
para los molineros del río Rock, porque el río se echó a perder y el pueblo recurrió a la arena que había debajo. Allí estaba la punta, forjada sólida y afilada. Allí estaba la manga de latón del colador, perforada con un patrón como un colador. Allí estaba el sombrerete de impulsión que recibía el golpe y salvaba la rosca de la tubería. Y al lado, de puño y letra de su padre, la nota: «No dejes que un hombre fuerte golpee esto. Deja que lo haga uno constante». Lena se sentó en el tronco con el farol junto a su rodilla y leyó la letra de su padre durante 1 hora. Luego entró, cogió un lápiz e hizo los cálculos en el reverso de un saco de harina. 60 pies de tubería de 1 pulgada y cuarto en tramos de 10 pies con acoplamientos. Un sombrerete de impulsión que podía hacer. Una punta que podía forjar si tenía el material, que no tenía. Chapa de latón para el colador. Un aparejo de 3 postes, y una cuerda, y un peso de impulsión. Todo lo cual ya estaba en la granja, o se podía cortar de los álamos a lo largo del pliegue. La tubería era lo único que no podía hacer. Costaba $58 en el ferrocarril, en efectivo, y no había efectivo de ese tamaño en 100 millas a la redonda de la cocina en la que estaba sentada. Tenía $31 con 60 centavos en una lata de tabaco. Se quedó con ello hasta que el farol empezó a apagarse. Por la mañana se levantó antes que los niños, y tenía el equipo de carga listo y el carro de espaldas a la puerta del taller. Luego ella y Abner cargaron el baúl. Subió por la tabla sobre rodillos, con el niño empujando en la esquina baja. 210 libras de roble y hierro cayeron sobre la caja del carro con un sonido que todo el patio pudo oír. Le echó la lona por encima y luego la ató por las 4 esquinas. Thaddeus salió del granero con un cubo en su mano con brazalete y se detuvo. «Voy a Jamestown», dijo Lena. «¿Con esto? ¿Con esto?» «El sol ha salido y el camino está helado, que es mejor que el camino en abril». Comprobó la herradura del caballo cercano con el pulgar. 3 días, quizás 4. Me quedaré a dormir en la casa de comidas, de ida y de vuelta con el baúl. Va a donde yo voy. Él no le preguntó. Eso fue en lo que ella pensó durante 31 millas. Él estaba en su propio patio con un cubo, viendo a una mujer cargar todas las herramientas que poseía, y no le hizo ni una sola pregunta al respecto. «Thaddeus, sí. Consígueme 8 postes de álamo cortados y pelados de 16 pies, no más delgados que mi muñeca en el extremo pequeño. Tenlos en el patio cuando vuelva». Algo cruzó su rostro. «Postes», dijo, y le dio una vuelta a la palabra antes de dejarla ir. 8 de ellos, rectos y verdes, son mejores que secos. «¿Y si pregunto para qué?» «Entonces te lo diré», dijo Lena, «cuando sepa que funcionará». Se subió al asiento. Birdie salió con su muñeca y tuvo que ser besada. Abner estaba junto a la cabeza del caballo cercano, sujetando la carrillera, aunque no había nada que sujetar. Cuando ella lo miró, él la soltó y dio un paso atrás. 4 días, dijo. Lo convirtió en un hecho y no en una pregunta, y esperó a que le dijeran que tenía razón. Salió del patio a las 7 de la mañana, con todo el taller de su padre atado detrás de ella. El carro pasó por Crooked Creek al mediodía, hacia el este por el camino de Jamestown, con un baúl cubierto de lona en la caja y una mujer en el asiento y ningún marido a la vista. 14 personas lo vieron. Por la noche, el pueblo tenía la historia. Era una muy buena historia. Tenía la forma que más les gusta a los pueblos. La herrera había visto venir febrero y se había ido. Los hermanos Senne ayudaron a difundirla. También lo hicieron 2 hombres en la librea, y un empleado y una mujer en la casa parroquial, que dijo que nunca se había sorprendido por nada en su vida. Secret Haviland la oyó 6 veces antes del mediodía del segundo día, y les dijo a cada uno a la cara que eran tontos. No sirvió de nada. Nada ha servido nunca de nada contra una historia que la gente está disfrutando. Al 4.º día, Thaddeus Brand vino a por el correo. Vino porque había que recoger el correo, con Abner en el asiento a su lado, y ató el caballo en la barandilla frente a la estación a las 2. Era el mismo andén, las mismas tablas, el mismo viento de la misma llanura, y una buena parte de la misma multitud que había estado allí en octubre para ver a un hombre manco bajarse de un tren solo.
No hay nada que a un lugar pequeño le guste más que una historia que ya ha leído una vez. Coy Sneed estaba en la puerta de la estación con su hermano detrás. Brannick, dijo, dulce como la leche. Oímos que el tren del este llevaba carga. Thaddeus pasó junto a él hasta la ventanilla y recogió su correo. Luego se dio la vuelta y se quedó allí en la puerta, con un periódico y 2 cartas en su mano izquierda. Di el resto, Coy. No hay resto. Sí lo hay, y lo has estado diciendo en esta estación durante 4 días, y mi hijo está detrás de mí. Thaddeus no levantó la voz. 2 hombres junto a la estufa dejaron de hablar. Así que dilo una vez a mi cara y acabemos. Cain miró a su alrededor y descubrió que la habitación se había vuelto mucho menos amigable de lo que había sido 10 segundos antes. La gente dice que se ha ido. De acuerdo. Thaddeus asintió lentamente. Ahora diré lo mío. En octubre, todos ustedes estuvieron en este andén para verme hacer el ridículo. Todos ustedes. Algunos trajeron su almuerzo. Lo dijo sin acaloramiento, lo que lo hizo peor. La mujer que se bajó de ese tren había venido a ver a un hombre que nunca había visto. Me devolvió mi dinero en este suelo delante de ustedes y me pidió prestado un taller. Desde entonces, ha herrado sus caballos, afilado sus sierras, puesto una bisagra en la estufa de los Halverson y reparado una docena de carros. No les ha pedido nada a ninguno de ustedes. Salió de mi patio el martes con sus herramientas en el carro. ¿A dónde fue ese asunto suyo y mío? No se lo he preguntado, y no tengo intención de hacerlo. Y si algún hombre aquí piensa que una mujer es algo que se puede evitar que se vaya, nunca ha estado casado con una que valga la pena. Nadie dijo nada. Le diré lo único que sé, dijo Thaddeus. Hay un martillo en la mesa de mi cocina, con las letras de su padre grabadas en la cabeza. Ha arrastrado ese martillo durante 12 años en 2 estados. Estaba en su abrigo cuando salió del taller que le quitó todo lo demás que tenía. Lo dejó en mi mesa. Dobló el periódico bajo el brazo. Una mujer no deja eso atrás. Lo deja donde va a volver. Luego salió por en medio de ellos con su hijo y se subió al carro. Condujeron las 14 millas a casa con el correo en el asiento entre ellos. No se dijo ni una palabra en todo el camino. Ivorquist le sostuvo la puerta al salir. El viejo Halverson se quitó el sombrero en la estación delante de todo el mundo por segunda vez en un mes. Y Lyman Gates, que había estado de pie en el otro extremo de la habitación todo el tiempo con los guantes en la mano, oyó cada palabra y no le gustó el ambiente de la habitación después. Volvió al 5.º día al anochecer y el carro iba abajo. Abner lo vio desde el techo del granero, donde había estado sentado durante 2 horas en el frío con la excusa de una teja suelta. Bajó de ese techo como algo que cae. El baúl todavía estaba en la caja. Estaba empujado hacia adelante contra el asiento. Detrás, atados en 2 fardos, había 62 pies de tubería de 1 pulgada y cuarto en tramos de 10 pies. Había un barril de acoplamientos con ello y una lámina de latón enrollada en arpillera. Thaddeus salió al patio y se paró junto a la rueda y miró la carga. «No lo vendiste. Me ofrecía hacerlo», dijo Lena. Bajó rígida, sujetándose a la barandilla del asiento. El capataz de los talleres me ofreció $50 por el baúl, lo cual era un robo. Y luego me miró las manos y me ofreció $2 al día en su lugar. Afilé 400 mazos de clavar en 3 días para la cuadrilla de la sección. Me vendió la tubería al precio que paga el ferrocarril. 3 días. 2 noches también. Dormí en el vagón de herramientas. Desató la primera amarra. Quedan $110. Están cortados los postes. Estaban cortados, 8 de ellos, pelados y blancos, a lo largo de la pared del taller en la última luz del día. Y el hombre que los cortó lo había hecho en 4 días, con una mano y un niño. La punta tardó 2 días en hacerse. La forjó a partir de un trozo de eje de carro, afilada y dejada pesada en el hombro, con la rosca de la tubería cortada y precisa. Abner manejó el fuelle ambos días, y no fue a la escuela ninguno de los dos, y nadie en esa casa lo mencionó. El colador de latón lo perforó con un taladro de mano, 120 agujeros, sentada en la mesa de la cocina, donde la luz era buena. El sombrerete de impulsión lo hizo al final.
Era un simple bloque de hierro con una rosca en la parte inferior y una cara en la superior. Y todo su propósito en este mundo era recibir un golpe que de otro modo arruinaría la tubería. En el saco de harina, a lápiz, había copiado una línea del rollo de lona de su padre. No dejes que un hombre fuerte golpee esto. Deja que lo haga uno constante. Se instalaron el 3 de febrero al pie de la cresta de grava en terreno de Bran, 40 varas por debajo del corte de la compañía, donde la veta húmeda cruzaba la cara en bruto. Ivorquist vino con su equipo de carga y un juego de poleas. El viejo Halverson vino con 3 hijos. Secret Hoffland cerró la casa de comidas por un día, lo que no había hecho en 8 años, y trajo una caldera de café y 20 hogazas de pan. Sten Olarud llegó el último, a pie, habiendo caminado 4 millas. «Soy el hombre que vendió el cruce», dijo, de pie en el camino. «Usted es el hombre que sabe dónde está el agua», dijo Lena. «Coja una pala». Levantaron el trípode con 3 de los postes de álamo de 16 pies, con una polea en la corona y un peso de impulsión de 100 libras colgado de la cuerda. La tubería subió a plomo, en el marco con la punta en el suelo. Luego golpearon. 2 hombres en la cuerda. Un levantamiento y una caída. Un levantamiento y una caída. El peso caía sobre el sombrerete de impulsión con un sonido sordo que se hundía en el suelo y no volvía. Cada golpe movía esa tubería 1 pulgada o media pulgada o nada. Los hombres trabajaban en parejas y se cambiaban cada 20 minutos por el frío. Bertie llevó café hasta que sus mitones se pusieron rígidos. A 12 pies, golpearon tierra dura y ganaron 4 pulgadas en 1 hora. A 19 pies, la nota de la tubería cambió bajo el peso, volviéndose dura y brillante como el hierro cuando está sobre roca. Luego se volvió sorda de nuevo, y habían atravesado. El frío de ese día era del tipo que hace que el hierro sea traicionero. Fue Thaddeus quien mantuvo el fuego, un fuego largo de álamo y carbón en una zanja junto al aparejo. Lo alimentó todo el día con la horca que ella le había hecho, descongelando los acoplamientos, manteniendo la grasa blanda, manteniendo vivas las manos de 40 personas. A 30 pies, se detuvieron para poner la segunda junta, y toda la cuadrilla se quedó alrededor en el frío, soplando en sus puños, mientras Lina ajustaba el acoplamiento. A 41, perdieron 1 hora por un acoplamiento que se había torcido. Lina lo cortó y lo volvió a roscar en el patio. Luego volvió con él caliente en un saco de cenizas. La luz empezó a irse a las 4. A 51 pies, el peso de impulsión cayó y toda la cuadrilla sintió la diferencia a través de sus botas, y la tubería avanzó 1 pie de un solo golpe. Había estado esperando todo el día para decir esa palabra, y le salió como el nombre de un hombre. Luego la cuadrilla de la cuerda se retiró, porque a partir de ahí ya no era una cuestión de fuerza. La arena se impulsa suavemente. Un golpe fuerte entierra una punta torcida y acaba con el pozo antes de que empiece. Lena miró a los hombres en esa colina. «Thaddeus», dijo, «ahora se necesita una mano firme, no una fuerte. Ven y tómalos todos». Él la miró durante un largo momento delante de todo el mundo. Luego vino y lo cogió con el brazalete de cuero abrochado en su antebrazo y la empuñadura en el talón de su palma. Asentó los pies. Golpeó ese sombrerete como un hombre golpea cuando no le queda nada que demostrar a nadie. 61 golpes. Nadie los contó en voz alta. Abner los contó. A 58 pies, la tubería bajó y se quedó abajo. Dejó de recibir el golpe. El sonido cambió a algo suave, húmedo y lejano. Lena levantó la mano. Montaron la bomba y accionaron la manivela. Salió sucia, salió arenosa y gris. Siguió saliendo así, mientras la cuadrilla estaba alrededor del aparejo, en el frío con el aliento subiendo. Nadie dispuesto a decir lo que todos estaban pensando. 4 minutos es mucho tiempo para mirar una tubería. Luego se aclaró. Luego el pozo empezó a correr por sí solo. Salió del tubo sin que nadie tocara la manivela. Brotó sobre el sombrerete en una cuerda de agua fría y clara, tan gruesa como la muñeca de un hombre. Era la segunda semana de febrero, y esa agua salía de una colina que todo el condado había pasado 2 años pisando. Corrió por la ladera helada y echó bajo.
Por un segundo o dos, ninguno de ellos hizo un sonido. Luego el viejo Halverson soltó un grito que se oyó hasta el camino, y después de eso no se pudo decir ni una palabra por un rato. Bertie metió ambas manos en ella y gritó por el frío, y no quiso sacarlas. Lyman Gates subió la ladera a las 5:30 con la luz yéndose. Se paró en el borde y observó cómo el agua corría sobre el sombrerete y bajaba por la colina. Algo le pasó a su cara que nadie en Crooked Creek había visto nunca antes. ¡Qué profundidad! 58 pies, dijo Lina. Y se mantiene por sí sola. Está bajo presión en la grava. Su corte dejó salir parte de ella lateralmente. Hay mucha más de la que tiene su zanja. Se limpió las manos. Hará eso en cualquier lugar a lo largo de esta colina lo suficientemente cerca. 60 pies de tubería y 2 días. Gatti se quedó en silencio. Había comprado 18 lotes, un pueblo, un cuarto de sección con un cruce de arroyo. Lo había comprado todo basándose en el único hecho de que solo él tenía agua para vender. Estaba viendo cómo ese hecho se escapaba por una ladera helada delante de todo el condado. Su mano subió a su cuello y se quedó allí. «Lo compraré», dijo. «El patrón, la punta, la tubería, diga una cifra». «No, señora Brand». Recuperó el control de su voz. «El taller en el pueblo. Alquiler gratuito. 5 años ahora, no 2. Recogeré la hipoteca de este lugar en el banco de Jamestown y se la entregaré a su marido en la mesa. Sería la única herrera en 4 condados con dinero respaldándola». 40 personas estaban escuchando. Todos en esa colina sabían exactamente lo que se estaba ofreciendo y exactamente lo que le costaría aceptarlo. Lina Brick estaba de pie, en el vapor de su propio pozo, con las mangas mojadas hasta el codo. «Señor Gaddis, vine a buscar un lugar para poner mi yunque», dijo. «Encontré uno. Tiene un manantial malo, un camino cerrado, 91 cabezas de ganado seco y pertenece a un hombre que nunca en 4 meses me ha dicho qué hacer». Miró a la multitud y luego a él. En cuanto al patrón, no puede comprarlo porque no está en venta. Y no está en venta porque lo estoy regalando. Cualquiera en este condado que quiera un pozo puede tener el dibujo y el préstamo del aparejo. Pagará su propia tubería. Yo forjaré las puntas al costo y no le cobraré a una viuda en absoluto. Gatti se quedó allí con sus zapatos de ciudad. «Está tirando una fortuna». «Estoy tirando la suya», dijo Lena. «La mía está muy bien». Miró a Thaddeus, por pura costumbre, buscando al hombre a cargo en el peor momento de su vida. «No me mire a mí», dijo Thaddeus. «Yo solo mantuve el fuego». Gattis abrió el camino el lunes. Lo hizo él mismo, con un par de tenazas, y le dijo a 2 personas que siempre había sido una medida temporal. Para junio había vendido la compañía de la zanja a un hombre de Fargo y se había metido en la ferretería en el Enale, donde le fue bastante bien y donde nadie nunca lo mencionó. Esa noche, la casa de Willow Knob estuvo llena de gente hasta las 9, y después de que todos se fueron a casa, había mucha vajilla. Lina estaba en el fregadero con las mangas arremangadas. Thaddeus se acercó y se puso a su lado con una toalla sobre el antebrazo. Un hombre puede secar un plato con un muñón y una buena muñeca si lo sujeta contra su pecho. Llevaba 4 meses haciéndolo. «Tengo que decir una cosa», dijo. «Dila». «En octubre me paré en ese andén y te dije que no eras la novia que pedí». Dejó el plato. He pensado en esa frase cada semana desde entonces. Es la cosa más estúpida que he dicho en voz alta en una vida con cierta competencia. Lena enjuagó una taza. «Se lo dijiste a 14 personas que habían venido a verte humillado». Dijo que estabas sosteniendo las riendas con los dientes, más o menos. No me lo tomé como algo personal. Ahora sé lo que quise decir. ¿Qué quisiste decir? Que había pedido una mujer que se arrepentiría de haber venido. Thaddeus le quitó la taza de la mano. «Y tú te bajaste de ese tren. Me devolviste $1,100. Lena sacó las manos del agua. «Me bajé de ese tren porque un hombre escribió términos honestos en un periódico», dijo. «Llevaba 9 años leyendo términos deshonestos». Se quedó allí un momento con la taza y la toalla. «Entonces tuviste suerte», dijo ella. «La tuve», dijo Thaddeus Brannick. «Lo he pensado desde unos 10 minutos después de las 2 del 9 de octubre. La primavera llegó tarde ese año y dura, y llegó de todos modos. A mediados de mayo,
Había 12 pozos perforados en el condado, y el aparejo con los 3 postes de álamo había estado en cada uno de ellos en la caja del carro de carga de Quist. Willow Knob mantuvo 200 cabezas ese verano con agua que salía del suelo gratis. La vieja caja del manantial permaneció cerrada con arena, y Lina la dejó así a propósito, porque a una cosa que está terminada se le debe permitir estar terminada. El taller tenía un depósito de carbón en junio y un fuelle adecuado antes de la siega, ambos pagados en efectivo. Abner Brannick tenía 12 años esa primavera y podía soldar una púa rota. Ganaba $2 a la semana en el yunque y guardaba cada centavo en una lata. No dijo para qué. La muñeca de Birdie pasó todo el año sin necesitar que le arreglaran el brazo de nuevo. Hay un clavo junto a la puerta del taller en Willow Knob con 2 martillos colgando de él. El más lejano es un martillo de mano de 2,5 libras con un mango de nogal quemado y negro en el cuello. En la parte plana de su cabeza, grabadas con un punzón de letras por un hombre en el país de Suecia hace 60 años, están las letras A-O. El más cercano es un martillo más ligero, con una empuñadura ancha y un brazalete de cuero remachado a una manga de hierro. Hecho en el invierno de 1888 para una mano que no se cierra. En su cabeza, grabadas con el mismo punzón en una fría mañana de abril, con toda la familia alrededor del yunque para verla hacerlo, están las letras T-B. Y esa fue la historia de Lena y Thaddeus. Dinos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué te ha provocado esta historia. Suscríbete para no perderte la próxima.